Hola, buenos días a todos. Ya son las 11 de la mañana en punto y quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar de hoy, que es jueves 22 de octubre de 2020. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial para mí, que es una persona, un nutriólogo, un profesional de la salud que admiro mucho. Y pues la verdad es que me da mucho gusto que esté hoy acompañándonos con este tema tan importante y que la verdad es que sí ha sido un comentario un poquito recurrente cada vez que hemos tocado algún tema que tiene que ver con alimentación o con la efectividad de algún alimento, pues siempre sale el comentario, ¿no? De la efectividad de los alimentos y pues eso, por supuesto, nos hace pensar pues en los alimentos funcionales, ¿no? Entonces, por eso el día de hoy quisimos invitar al maestro Enrique Barbosa Martín. Hola, Enrique, bienvenido, buen día. Hola Eli, buenos días. Buenos días a todos, a todas. Gracias. Pues hoy en este webinar vamos a ver las evidencias actuales sobre la efectividad de los alimentos funcionales a cargo del maestro Enrique, y les quiero platicar rápidamente un poquito de la reseña de nuestro ponente. Enrique Barbosa Martín es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Yucatán, es maestro en ciencia en alimentos y biotecnología por el Instituto Tecnológico de Mérida y actualmente es estudiante de doctorado en investigación clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación y es coautor de diversas publicaciones científicas en el área de ciencia y tecnología de los alimentos. También ha laborado en la industria de los alimentos como jefe de producción y se ha desempeñado como profesor universitario y como consultor privado en el área de alimentos. Así que la verdad es que no creo que pueda haber una mejor persona que pueda estar con nosotros hoy para platicarnos acerca de los alimentos funcionales. Y pues ya saben cómo funciona la dinámica aquí. Quienes están en Zoom, bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy, esta mañana. Aquí tenemos habilitada el chat y la parte de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta al maestro Enrique, por favor, con mucho gusto. Al final de la sesión podremos dejar ahí unos 10 o 15 minutos para que el maestro pueda ir contestando sus dudas o sus inquietudes. Y si nos están viendo en el Facebook Live de la Secretaría de Salud, también bienvenidos. Y pues aquí tenemos habilitada también la parte de comentarios para que puedan hacer estos comentarios. La verdad es que para nosotros también es bien importante comentarles que, bueno, pues esta ponencia finalmente también las estamos haciendo en el marco de la Jornada Nacional de Salud Pública que tenemos hoy en todo el país. Y pues la verdad es que esto es un tema que debe de ser de verdad de relevancia, de importancia, pues para todos quienes nos dedicamos al tema de los alimentos, ya sea que estemos en temas de producción, en temas de recomendaciones de alimentos, de hacer guías alimentarias o de pues simplemente, ¿no? Como consumidores, pues eso también es muy importante y yo creo que nos puede ayudar también a decidir un poco mejor cómo estamos invirtiendo en nuestro dinero, ¿no? En el tema alimentario. Así que, pues, Quique, no te robo más tu tiempo, te dejo el auditorio, te dejo la pantalla y nos vemos en un momentito. Gracias Eli por la presentación. El aprecio y la admiración es mutua, sinceramente. Agradezco también a la Secretaría de Salud, a la Dirección de Nutrición, liderada por Tili, por la invitación. Yo creo que en el contexto actual, ¿no? En este contexto pandemia y demás, esto es un tema relevante, sobre todo porque siempre leemos, escuchamos o nos comenta alguien acerca de un alimento que al parecer puede tener algún tipo de propiedad terapéutica incluso, ¿eh? Entonces, como bien dijiste, yo también soy partidario de la idea de que antes de ser nutriólogos, antes de ser tecnólogos de alimentos, antes de ser distribuidores o procesadores de alimentos, lo que seamos, somos consumidores. Y es importante estar informados, estar actualizados respecto a qué es lo que estamos consumiendo. Recientemente el boom de los quesos y demás, creo que fue noticia nacional. Entonces, no es propiamente un alimento funcional, bueno, algunos sí, pero es importante estar informados y estos espacios se agradecen para poder difundir lo que nosotros, algunos profesionales, nos dedicamos a hacer y pues claro, tiene que estar también al servicio de la sociedad en general. Bueno, como bien dijeron, el tema que vamos a platicar muy brevemente, una hora menos, algo muy general acerca de las evidencias. ¿Qué se dice actualmente sobre la efectividad de los alimentos funcionales?
Hablando un poquito acerca de lo que es digamos, el contexto histórico, los alimentos funcionales, o el concepto, o la utilización más que nada, ¿no? Data de muchos años atrás, ¿no? Aquí en la presentación vemos fechas 1000 años antes de Cristo por los asiáticos, ¿no? Sabemos que los asiáticos se caracterizan por su medicina llamada tradicional, ¿no? Donde se emplean diferentes alimentos, plantas, vegetales, etcétera, con intenciones curativas o terapéuticas. Esta frase muy famosa, yo creo que todos quienes somos nutriólogos, ahí, ¿no? Cada 27 de enero la compartimos y hacemos imágenes de ello. Aquella frase que dice que el alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento, ¿no? Un pensamiento atribuido a Hipócrates, y creo que es uno de los, digamos, las frases célebres, ¿no? En el contexto de los alimentos y específicamente alimentos funcionales. Ahora bien, propiamente, alimento funcional, el concepto como tal, surge en 1987 en Japón, cuando el Ministerio de Salud y Bienestar comienza a establecer, comienza la regulación de los alimentos que poseen posibles beneficios para la salud. En la década de los 80, medio de los 80 aproximadamente, comienza el interés y se empieza a regular o intentar regularlo. Es hasta 1989 que se publica un informe oficial donde se declaran los llamados alimentos FOSHU, que son los alimentos para uso específico en la salud, un documento oficial hecho por un grupo de expertos. Y a partir de eso, pues ya viene entonces toda el boom, ¿no? La revolución en alimentos, en procesados, no procesados, etcétera. Y les pongo este screenshot de la primera publicación o el primer momento donde la revista Nature, en julio del 93, habla acerca del concepto de alimentos funcionales, ¿no? Este artículo es muy breve y se lo recomiendo si lo pueden leer. Habla acerca de algunos beneficios del aceite de pescado, habla de un arroz con disminución del contenido de globulina para personas alérgicas, o sea, digamos, históricamente, en contexto científico, este es un documento importante porque se comienza a hablar acerca de la efectividad en la salud de ciertos alimentos. Ahora bien, me gustó esta definición, es un artículo publicado este año, en 2020, un artículo muy interesante, muy extenso, pero muy interesante, también se lo recomiendo. ¿Y por qué me gustó? Si nosotros colocamos la palabra alimento funcional, definición de alimento funcional, etcétera, en Google o en cualquier buscador, pues la definición tal cual es aquel alimento que además de sus propiedades nutritivas, genera algún beneficio para la salud, ¿no? Entonces, y ahí se enfocan casi todas las definiciones. Sin embargo, vean esta definición muy interesante que dice que son alimentos industrialmente procesados o naturales que al consumirse regularmente dentro de una dieta variada en niveles eficaces, tienen efectos positivos en la salud más allá de la nutrición básica. Entonces, conceptos clave interesantísimos de esta definición actual involucra lo que es el concepto de alimento industrializado. O sea, nosotros estamos, creo que, casados con la idea de que el alimento industrializado es malo para la salud. Y si bien algunos sí tienen un exceso de nutrimentos, o los llamados perfiles nutrimentales, por ejemplo, que hoy en día ya habla la nueva norma mexicana, algunos pueden ser procesados o mínimamente procesados y pueden conservar algún tipo de beneficio hacia la salud. Además, nos dice aquí que deben consumirse regularmente dentro de una dieta variada. Y como vamos a ver al final de la presentación, no podemos enfocar toda la dieta hacia un alimento funcional o un grupo de alimentos funcionales. Una de las leyes de la alimentación cualitativa es la dieta variada. Tenemos que combinar diferentes tipos de alimentos, preparaciones, para poder tener beneficios a la salud. Y algo importante también del concepto es que en niveles eficaces. También más adelante vamos a revisar algunas dosis recomendadas, un artículo en particular de la revista Nature del año pasado, donde se habla acerca de dosis específicas de compuestos bioactivos para, por ejemplo, el tratamiento de dislipidemias o afecciones cardiovasculares. Entonces, vean esa definición, me gustó mucho, yo creo que no quiero que nos quedemos con ella, porque es una definición reciente, una revista reconocida, y que incluye conceptos que anteriormente no se habían incluido. Otros conceptos de interés antes de entrar de lleno a lo que son los alimentos funcionales y su efectividad, pues es el concepto de compuesto bioactivo. Entendamos el alimento funcional como esta matriz alimentaria, esta matriz nutrimental que contiene diferentes componentes, y algunos de estos componentes, puede ser uno, pueden ser varios, pueden generar algún tipo de beneficio a la salud, ya sea por modificación de actividades celulares, regulación de mecanismos fisiológicos, etc. Entonces, estos compuestos específicos que tienen la capacidad para generar estos beneficios se denominan compuestos bioactivos. Ahora bien, los nutracéuticos son estos compuestos bioactivos, pero ya de manera comercial. Son los que ya encontramos envasados, empacados, en forma de pastillas, tabletas, jarabes, polvos, etc. Entonces, normalmente tendemos a confundirlos, pero conceptualmente estas son las definiciones correctas.
Si nosotros también revisamos alguna clasificación de los alimentos funcionales, podemos encontrarlos como de origen animal, de origen vegetal, cuál es su nivel de procesamiento, etcétera, y son diferentes, ¿no? Entonces yo creo que es importante identificarlos. Me gusta esta definición porque es, digamos, un poco específica en cuanto a la forma de obtención, pero ustedes van a encontrarse con diferentes, ¿no? Yo creo que estos espacios de difusión de información son para discutir, así que cualquiera que pueda tener algún comentario lo puede hacer al final. Entonces, no se trata de establecer dogmas, ¿no? O sea, tenemos aquí conceptos como esta definición de la Revista Europea de Nutrición Clínica, publicado recientemente también, donde habla principalmente 5 categorías de alimentos funcionales. Vean que son los alimentos básicos, aquellos que no tienen ningún nivel de procesamiento. En eso se encuentran, por ejemplo, los vegetales. Este ejemplo de las zanahorias, por ejemplo, que son ricas en betacarotenos y otros componentes con funciones antioxidantes conocidas. Y de ahí entonces vamos migrando hacia diversos niveles de procesamiento hasta aquellos, por ejemplo, alimentos que se modifican para incrementar su valor funcional. Hablamos entonces de algunos alimentos ya modificados a nivel de producción para que incrementen, por ejemplo, su nivel de licopeno en el caso de los tomates, ¿no? O, por ejemplo, algún cereal fortificado con algún tipo de fibra soluble, fibra insoluble. Entonces ya hablamos de los diversos niveles de alimentos funcionales. Entonces, esta clasificación me gustó, es otro artículo reciente, pero va de la mano con lo que comentábamos al principio, ¿no? Que pueden ser alimentos naturales, en el concepto de sin procesamiento, en el contexto, pero o también alimentos industrializados o procesados, pero que mantengan beneficios para la salud. Lo mismo pasa cuando queramos buscar los diferentes tipos de compuestos bioactivos, de nutracéuticos, de alimentos funcionales. Les pongo esta revisión, perdón, igual de un artículo reciente. Vamos a encontrarnos diferentes, ¿no? Este cuadro me gustó porque, digamos, incluye algunos fenoles, polifenoles que vamos a platicar, la fibra soluble, insoluble, los omegas 3, los omegas 6. Entonces, realmente es muy vasto, ¿no? Hablar de una tabla única que incluye a todos los alimentos, la fuente alimenticia, el nivel de procesamiento, los compuestos bioactivos. Entonces, de hecho, con base en esto, pues, digamos, la línea de esta breve exposición va en función a los 3 principales nutrimentos reconocidos, digamos, pero que pueden funcionar como algún compuesto bioactivo, es decir, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. También vamos a revisar algo acerca de efectividades, acerca de mecanismos específicos, no todos, porque pues, no nos da en un breve tiempo, sino los más reconocidos, ¿no? Porque se dice que, por ejemplo, un polifenol, como hemos sacado, los fenoles, los flavonoides de las frutas, tienen efecto antioxidante. ¿Por qué, digamos, tienen efectos antiinflamatorios? Hay unos mecanismos ya descritos. ¿Por qué se dice, por ejemplo, que la fibra tiene la capacidad para regular los niveles de colesterol, triglicéridos o lípidos en sangre? Ya hay mecanismos específicos. ¿Por qué se dice, por ejemplo, que algunos compuestos bioactivos tienen efectos antimicrobianos o evitan lo que es el crecimiento bacteriano? También hay mecanismos. Entonces, en este contexto creo que es mejor estudiar o, bueno, entender en este breve momento que tenemos para compartir la efectividad de alimentos funcionales, pero desde el punto de vista de compuestos bioactivos, ¿no? Porque si hablamos de café, hablamos de leche, hablamos de yogur, pues es algo muy extenso y a veces pueden quedar ideas al aire. Entonces, agruparlo de esta manera creo que es un poco más sencillo. Entonces, en este sentido, hablando respecto a los lípidos, nada más como breve introducción, recordar que es un omega. Los lípidos es un grupo heterogéneo de biomoléculas. Su principal característica son insolubles en agua, son solubles en compuestos orgánicos, cetona, por ejemplo, otros elementos, ¿no? Entonces, pero entre ellos encontramos principalmente nutrimentos como los ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9. ¿Cómo los definimos? Básicamente tomando en cuenta la primera presencia del primer doble enlace, teniendo en cuenta el carbono más lejano del grupo carbonilo, que en la imagen lo vemos como el que está en color azul. Entonces, en función a eso, se han definido los llamados ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9. Es importante mencionar, y como bien describe este artículo, este capítulo del libro, perdón, que si bien los omega 3, los omegas en general, son reconocidos como compuestos antioxidantes, compuestos formadores de estructuras nerviosas y demás, puede haber algún tipo de implicación en la generación de una condición de inflamación. Y esto es principalmente por la vía de los ácidos grasos omega 6. Son diferentes reacciones que generan desaturaciones, elongaciones, etcétera, que llevan, en el caso de los omega 6, a la síntesis del ácido araquidónico. Después, por acción de la ciclooxigenasa y otras enzimas como la prostaglandina sintasa, la tromboxano sintasa,
pueden generar mecanismos proinflamatorios. Entonces, por eso mismo no se recomienda un exceso en el consumo de ácidos grasos omega 6. Respecto a los omega 3, hay otros efectos más, digamos, benéficos, pero ya descritos y son donde se enfocan principalmente los estudios de los ácidos grasos omega. Sin embargo, algo importante que hay que mencionar es que no olvidemos la naturaleza de estos componentes. Es decir, aquellas personas que se suplementan con un exceso de ácidos grasos omega 3, tengan en cuenta que no pierde su naturaleza lipídica y podemos suplementarnos con el mejor aceite omega 3 del salmón obtenido del mejor río europeo, etcétera, pero sigue aportando 9 kilocalorías por gramo. Entonces, también hay que saber valorar la inclusión de alimentos funcionales, sobre todo por la naturaleza que tiene. De manera muy general, ¿cuáles son los mecanismos o algunos mecanismos que se han descrito de los ácidos grasos omega 3? Bueno, principalmente se reconocen como prevención de enfermedades neuronales. Ustedes sabrán que el ácido, por ejemplo, docosahexaenoico, es un ácido graso que lo solemos encontrar como publicidad, ¿no? En las leches para niños, porque también el ácido eicosapentaenoico tiene la capacidad son elementos estructurales de elementos nerviosos. Entonces, de ahí radica su importancia en la síntesis de estructuras neuronales y estructuras cerebrales y por eso coadyuvan en la prevención de enfermedades de este tipo. Mejoría de la vasodilatación va de la mano con lo que yo les comentaba de la inflamación. Recuerden que, como decía esta breve vía, los omega 3 y los omega 6 pueden ser intercambiables por las diversas enzimas que se tienen. Entonces, un nivel adecuado de ácidos grasos omega 3 puede generar o puede regular la síntesis de prostaglandinas. Recordemos que las prostaglandinas derivan del ácido araquidónico y a su vez del ácido graso omega 6. Entonces, un balance adecuado puede entonces ayudar a una menor producción de prostaglandinas y consecuentemente una regulación del espectro de inflamación, como puede ser la vasodilatación. Importante también la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, una poderosa cascada de señalización que lleva a un incremento de presión arterial, por ejemplo, y esto se hace principalmente a través de la regulación de los canales de calcio. Regulación del tono vascular, esto es también por una estimulación directa de los ácidos grasos omega 3 en el sistema nervioso parasimpático. También respecto al tono vascular va la producción de óxido nítrico. Recordemos que el óxido nítrico es un gas producido en el endotelio vascular que tiene la capacidad para generar una distensión de las paredes vasculares. Entonces, el ácido graso omega 3 tiene la capacidad de regular y de activar la óxido nítrico sintasa a nivel endotelial. Entonces, de ahí radica también parte de la función de la regulación del tono vascular. Y respecto a la prevención del cáncer, aquí les pongo algunos tipos de células ya descritos. Más adelante vamos a ver otros más. Entonces, algunos de los omega 3 funcionan como ligandos de factores de transcripción y esto puede hacer entonces que a mediano o largo plazo puedan generar incluso una regulación de la proliferación celular. Aquí un esquema muy general de este artículo publicado por la revista Journal of Cardiology, donde se resume muy brevemente lo que ya les comenté, ¿no? Vean que los ácidos grasos omega 3, el docosahexaenoico, el eicosapentaenoico, tienen diferentes funciones como incrementar la fluidez de la membrana. Recordemos que a la contraria, el colesterol, por ejemplo, genera un incremento de la rigidez de las membranas, entonces este balance adecuado puede ayudar a unas membranas más fluidas y que generen mejores funciones celulares. También pueden generar directamente la inhibición de diferentes factores que coadyuvan a la inflamación, como las inflamasomas, que son complejos proteicos que desencadenan junto con TGF-beta, generan la liberación de citoquinas como la interleucina 1, 18, que tienen poderosos efectos inflamatorios. Y algo interesante, también tienen la capacidad, son, coadyuvantes o no ligandos, son potencian el efecto de los llamados PPAR gamma, los cuales son receptores de activación de la proliferación de los peroxisomas. Estos particularmente son factores de transcripción pertenecientes a las familias de receptores nucleares. Cabe mencionar la relevancia de estos factores de transcripción, es que, por ejemplo, fármacos como los fibratos para las hiperlipidemias tienen también un efecto positivo sinérgico, agónico, con lo que son los PPAR gamma y pueden por eso generar su efecto. Entonces, por ahí también se sospecha que los ácidos grasos omega 3 pueden ayudar a lo que es la regulación de enfermedades asociadas con el balance de lípidos.
Ahora bien, respecto a las proteínas, son unos componentes heterogéneos, no tan heterogéneos, digamos, bueno, por las unidades, los aminoácidos que se tienen, diferentes características. Entonces, digamos que principalmente se han reconocido las proteínas vegetales de la soya, por ejemplo, proteínas de la leche, como fuentes de directamente proteínas funcionales o los llamados péptidos bioactivos. Respecto a esto de lo que son los péptidos bioactivos, se sabe que la proteólisis de proteínas alimentarias favorece la liberación de estos compuestos. Entonces, estos compuestos son fracciones peptídicas de las proteínas, las macromoléculas, que tienen funciones específicas sobre acción, sobre complejos enzimáticos, sobre bacterias, como vamos a ver a continuación. Y también algunos compuestos asociados, como las isoflavonas de la soya, que si bien no son proteínas, pero están estrechamente relacionados con las proteínas de la soya, los llamados fitoestrógenos, y que también tienen efectos biológicos ya claramente establecidos. Particularmente de las isoflavonas estas de la soya, que están asociadas a las proteínas de la soya, su estructura similar a los estrógenos permite su unión a receptores de estradiol. Esto entonces genera un incremento de la producción de óxido nítrico, estimulación del sistema nervioso central, y también en tracto genitourinario. Esto es porque ahí se encuentran los receptores de estradiol. Entonces, por eso se dice que el consumo de fitoestrógenos puede coadyuvar sobre todo en la condición de mujeres, sobre todo en edades pues, avanzadas. Aquí los péptidos bioactivos, lo que yo les comentaba, que son péptidos fraccionados, es decir, entendamos la proteína como esta macromolécula unida por subunidades. Cada subunidad pues vienen siendo los aminoácidos, ¿no? Cada aminoácido unido por un enlace peptídico, y cuando rompemos este enlace tenemos entonces un fenómeno de hidrólisis que genera péptidos, es decir, fraccionamos la proteína. Entonces, estos péptidos se han asociado y altamente comprobados con una disminución, una regulación de la presión arterial sistólica y diastólica, esto específicamente por una inhibición competitiva con la ECA, así también como efectos opioides, antioxidantes, antimicrobianos, etc. Específicamente también algunos aminoácidos como la arginina, asociado también con la N-acetilcisteína, tienen efectos sobre todo en la salud cardiovascular, porque disminuyen lo que es la adhesión de moléculas de inflamación, moléculas de adhesión vascular, entre otras funciones específicas. Este artículo, publicado por el The Journal of Nutritional Biochemistry, habla específicamente de cuáles son los mecanismos comprobados de los compuestos de los péptidos bioactivos. Aquí en la figura de la izquierda podemos ver un ejemplo de cómo el glicomacropéptido, el GMP, tiene la capacidad, una vez que está asociado con carbohidratos, de interaccionar directamente con las bacterias. Y esto evita que las bacterias no se adhieran a lo que son las microvellosidades intestinales. Recordemos que bacterias como Salmonella, por ejemplo, como Escherichia coli, tienen la capacidad, de Salmonella sobre todo, de hospedarse en lo que son en el intestino, y difícilmente se erradica. Incluso tratamientos antibióticos para Salmonella suelen ser inefectivos por su capacidad de ligarse a las microvellosidades, secretar de compuestos, etcétera, y generar lo que es los cuadros diarreicos asociados a Salmonella. Por otro lado, lo que yo les comentaba, aquí vemos, por ejemplo, cómo un biopéptido, por ejemplo, este que tenemos acá, tiene la capacidad para ligarse con la enzima convertidora de angiotensina, que es el paso crucial para la cascada de señalización para el incremento de la presión arterial. Por ejemplo, esta enzima producida en pulmones, pero que el efecto se ve principalmente reflejado a nivel renal, a nivel endotelial, etc. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina tiene sitios de activos que son, digamos, los que actúa, donde ataca, por ejemplo, fármacos como el captopril. Ahí se ligan, inhiben a la enzima y ya no puede funcionar, ya no se da el incremento de la presión arterial. Ahora bien, en el caso de los biopéptidos, algunos tienen la capacidad de tener esta estructura similar al captopril, por ejemplo, y unirse en estos sitios activos, inhibir a la enzima y, consecuentemente, una reducción de la presión arterial. Es interesante cómo se puede hacer esto a través, digamos, emular lo que es el mecanismo de un fármaco a partir de una proteína alimentaria, bueno, un péptido alimentario. Perdón, bueno. Respecto a los carbohidratos, sabemos, ¿no? Los carbohidratos son reconocidos por ser fuente y reserva de energía. Fuente de energía, pues el almidón, por ejemplo, para nosotros los seres humanos es la principal fuente energética. Un polisacárido unido por enlace alfa-1 4, alfa-1 6, altamente ramificado, que nos, digamos, aporta las principales calorías en forma de carbohidratos en la dieta. Sobre todo en México, ¿no? Que la alimentación se basa a partir del maíz, de la tortilla, etcétera, ¿no? Y reserva de energía también, sobre todo en fuentes vegetales, a través también del almidón.
Además, otras características, aparte de estos beneficios energéticos, es que son capaces de aportar dulzor, principalmente monosacáridos, algunos disacáridos también. Forman también elementos estructurales, en el caso, por ejemplo, de crustáceos, la quitina, por ejemplo, forma el exoesqueleto y es a base de carbohidratos. Y también son parte de elementos de reconocimiento celular. Algunas glicoproteínas de membrana tienen proteínas y carbohidratos asociados que se utilizan como receptores celulares. Sin embargo, respecto a las propiedades funcionales propiamente, algunos carbohidratos identificados son estos, los llamados edulcorantes no calóricos. Y podemos hablar realmente vasto, es un tema realmente extenso. Comentar, por ejemplo, que uno de los primeros identificados sintetizados, ¿no? Creo que fue en los años 80, si no me equivoco, fue el Splenda, ¿no? La sucralosa, que es este compuesto similar al carbohidrato que no genera el aporte calórico porque no se absorbe, pero sin embargo estimula cerca de 600 veces más que el azúcar como tal. Otro compuesto que es el que pues sí podemos hablar más recientemente es la stevia, los glucósidos de la stevia, que es una planta de origen paraguayo, utilizada ancestralmente, recientemente, bueno, en las últimas décadas utilizada por los asiáticos como un alimento funcional altamente efectivo, porque si bien funciona como edulcorante, no incrementa la glucosa en sangre y también tiene otras funciones como también regulación de la presión arterial. Y otro importante que no podemos dejar a un lado es la fibra dietética. Este tema es algo que realmente me apasiona demasiado. La fibra dietética es fue de los primeros, si no me equivoco, fue el primer elemento funcional que se reconoció completamente caracterizado como este ingrediente bioactivo de los alimentos que tiene la capacidad de generar efectos positivos para la salud. Este es un trabajo que publiqué en conjunto con un equipo de investigadores, donde evaluamos, por ejemplo, la actividad de la stevia producida en el sureste de México. Tuve la oportunidad de formar parte de este equipo. Este equipo fue el primer equipo que evaluó la efectividad y la inocuidad de la stevia que se producía en Yucatán. Hace unos años, en el sexenio de Rolando Zapata, aquí en el gobierno, en Yucatán, perdón, lo que se hizo fue potencializar la producción de stevia como fuente de ingresos. Y se estaba comprando mucho por los asiáticos y se potencializó la producción. Entonces, este equipo de trabajo entró para poder evaluarla, ¿no? Diciendo, ok, en Paraguay tiene ciertas características, en Asia tiene ciertas características, pero acá, ¿qué características tiene el stevia yucateca? Entonces, en este trabajo hicimos pruebas de citotoxicidad, hicimos pruebas de tolerancia a la glucosa en un modelo animal sano, un animal con ratas con diabetes, ratas sanas, y también una curva de tolerancia a la glucosa en sujetos sanos. Con base en esto pudimos estimar su índice glicémico y se conforma la propiedad funcional de la stevia, que es un carbohidrato que no genera, digamos, daño a la salud, no tiene efecto citotóxico y que además no tiene la capacidad de incrementar la glucosa en sangre como vemos en la curva de la derecha. Con respecto a la glucosa vemos que el incremento se mantiene básicamente entre el 11% aproximadamente, que fue el índice glicémico que se calculó para este elemento. Respecto a los carbohidratos también, específicamente la fibra dietética, este esquema me gusta muchísimo, es uno de mis favoritos respecto a la fibra. Y aquí vemos entonces una descripción como muy general de lo que son los carbohidratos de las plantas. Vemos por un lado los componentes celulares y por otro lado los contenidos celulares, perdón, y por otro lado lo que son las paredes celulares. Lo que quiero hacer énfasis aquí es en la línea de abajo. Vean la fermentabilidad. Una característica que la vamos a comentar en breve de la fibra dietética es la alta fermentabilidad que pueden tener algunos compuestos y esto entonces favorece a la salud de la microbiota, a la generación de ácidos grasos de cadena corta y todos los efectos que ya están asociados a esto. Entonces, aquí hablando acerca de lo que es este esquema, también vean que donde se une esta unión entre la pared celular y las células, vemos el almidón resistente. El almidón resistente ha cobrado importancia por su aplicación en la industria de alimentos. Suele ser un carbohidrato complejo que no se asimila al igual que el almidón como tal, porque tiene otros tipos de enlaces o puede estar altamente compacto en granos, por ejemplo, de cereales. Entonces, esto hace que el almidón resistente pueda emplearse en alimentos tecnológicamente para diseñar alimentos ricos en fibra, porque genera propiedades funcionales, viscosidad, solubilidad, lo que idealmente queremos cuando diseñamos un alimento. Pero también tiene esta capacidad de funcionalidad biológica. Entonces, aquí nada más para acotar, vemos los diferentes tipos de fibra, para acotarlo con que la fibra dietética se divide en dos principales grupos, la llamada fibra soluble y la llamada fibra insoluble. En la fibra soluble encontramos estos gomas, pectinas, mucílagos, y por otro lado, en la fracción insoluble encontramos las semicelulosas, las celulosas, las ligninas, etc. Entonces, esta es, digamos, como un esquema muy general de cómo son los carbohidratos y específicamente la fibra dietética.
Si hablamos de propiedades particulares asociadas a la fibra dietética, propiedades funcionales, nos veamos en mucho tiempo, ¿no? Entonces yo la acoté en 6 principales funciones. Uno es la viscosidad. Esto es, como su nombre lo dice, la habilidad para formar soluciones viscosas. ¿Cómo incrementa la viscosidad la fibra dietética? Principalmente por interacción de puentes de hidrógeno. La fracción soluble tiene elementos que pueden ligar agua, tanto por una interacción química como física, te lo vamos a ver, y esto entonces puede hacer que se incremente lo que es la masa del quimo por una interacción con el agua. Además que incremente el volumen, que puede generar saciedad. Esto puede generar entonces también un tránsito intestinal más fluido por una promoción de la peristalsis. Entonces vean que con estos 6 conceptos que vamos a discutir de la fibra dietética, pues aquí encontramos todo lo que se asocia como son compuestos hipolipemiantes, antihiperglucemiantes. La fibra dietética también incrementa lo que es la saciedad, incrementa lo que es la distensión, genera ácidos grasos de cadena corta. O sea, todos estos, digamos, efectos clínicos se justifican en estos 6 puntos que les estoy comentando. Otra parte importante de la fibra dietética son los fenómenos de interacción con el agua, tanto por absorción como por adsorción de agua. La absorción de agua se define como esta capacidad para ligar químicamente el agua, lo que les decía al principio, una interacción a través de puentes de hidrógeno, una interacción, digamos, firme, digamos, más, formando soluciones básicamente. Como su nombre lo dice, está asociado a la fibra dietética soluble y esto entonces justifica el hecho de por qué se recomienda consumir avena, por ejemplo, en el paciente con diabetes, ¿no? Porque la fibra soluble presente en la avena, que cabe mencionar que es uno de los alimentos con un contenido de fibra soluble significativo, tiene la capacidad para ligar compuestos solubles. Recordemos la naturaleza de la glucosa, por ejemplo, es un polihidroxialdehído y esto hace entonces que pueda ligar perfectamente el agua. Entonces, es un compuesto soluble. Entonces, perfectamente la fracción soluble de la fibra dietética puede interaccionar a través de puentes de hidrógeno con la glucosa, se liga, no la absorbemos y consecuentemente la vamos a defecar. Entonces, esto hace un efecto antihiperglucemiante porque retiene la glucosa y no la vamos a poder absorber. Por otro lado, tenemos la absorción de agua. Esto es una interacción física, es un atrapamiento. Yo siempre pongo el ejemplo de la fibra de los trastes, sin decir marcas. Esto es, digamos, ponemos la fibra de los trastes, la parte amarillita, la ponemos en el agua y se hincha, agarra agua, pero ustedes la aprietan y va a liberar completamente el agua, ¿no? Entonces quiere decir que el agua no se ligó químicamente, sino se atrapó por esta red, esta estructura reticular que forma la fibra y está asociado principalmente a la fibra dietética insoluble, pero también forma parte mínimo, pero la fibra soluble. Entonces esto hace que pueda interaccionar físicamente con el agua, también genera incremento de volumen, pero también atrapa compuestos insolubles como son el ácidos grasos y colesterol. Por eso entonces se recomienda el consumo de fibra insoluble para poder disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos, ácidos grasos en general en sangre. La fermentabilidad, ya se los comentaba al principio, es esta capacidad que tiene la microbiota para utilizar la fibra dietética como fuente de carbono y de energía. La microbiota en condiciones saludables lo que hace es únicamente vivir. La microbiota es muy feliz teniendo fuentes de carbohidratos, gomas, pectinas, celulosas, semicelulosas a través de la dieta, que hace, como no las podemos digerir, llegan intactas al intestino, por eso ahí actúa la microbiota y esto que genera, entre otras cuestiones, ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, ¿no? Está asociado principalmente a lo que es la fibra soluble, pero también hay una fracción de fibra insoluble que tiene una muy baja fermentabilidad. La retención de aceite, esto está asociado a lo que es la fracción insoluble de la fibra dietética y esto entonces va de la mano con la absorción que les comentaba. Esto es la capacidad que tiene para retener compuestos lipídicos. Y aquí en este punto es importante, y lo vamos a comentar más adelante, que no veamos a los alimentos funcionales completamente asociados, disociados y como entidades que tenemos que consumirlas sí o sí. Me refiero al hecho de que un alimento funcional también tiene que ser atractivo, tiene que ser palatable, necesita gustarnos. Y en este caso, la fibra dietética ayuda a impartir, por ejemplo, jugosidad en cárnicos, la fracción de la fibra insoluble. Y esto hace entonces que un cárnico incorporado con aceite, con fibra insoluble, perdón, pueda cargar aceite, pueda ser jugoso, pero ese aceite se encuentra retenido en la matriz fibrosa y no lo vamos a absorber. Entonces ahí algo que me gusta mucho es la integración de la ciencia de alimentos con lo que es también la tecnología de alimentos. Y bueno, finalmente lo que es la emulsificación, que es la capacidad para estabilizar una emulsión. Esto es la mezcla de compuestos inmiscibles, agua en aceite, por ejemplo.
Aquí dos ejemplos de trabajos igual con los que he colaborado, ya publicados, en donde probamos, por ejemplo, la efectividad de estas pruebas, ¿no? La absorción de agua, retención de agua, absorción de aceite, etcétera, en diferentes matrices alimentarias ricas en fibra. Vean, por ejemplo, la imagen de aquí de la derecha, esta figura, es la retención de aceite en esta columna que les estoy señalando. Aquí lo que hicimos fue aislar los componentes fibrosos de la semilla de aguacate, un subproducto, digamos un producto de desecho, pero que se decidió aprovecharlo integralmente. Entonces descubrimos que tiene una alta proporción de fibra insoluble y se relacionó directamente con la retención de aceite. Esto es, vean, que este extracto de semilla de aguacate, de fibra, retiene hasta 6 veces su mismo peso en aceite. Ahora bien, creo que no podíamos impartir esta charla sin mencionar a los famosos polifenoles. Creo que son algo que ampliamente reconocidos, utilizados. Entonces, de manera introductoria, pues nada más comentar que los polifenoles son esta gran familia de compuestos y activos y que se pueden dividir en dos grupos principales: los flavonoides y los no flavonoides. Aquí vemos diferentes compuestos, creo que algunos familiares, vean el resveratrol, el ácido gálico, que si bien se encuentra en diferentes fuentes alimentarias, como vean en la parte de abajo, el ácido gálico, por ejemplo, se utiliza como un estándar en pruebas de antioxidantes a nivel laboratorio, es decir, el poder antioxidante es tal que se puede utilizar como un estándar a nivel laboratorio. Vemos también la catequina, o sea, la quercetina, por ejemplo, en el caso de los flavonoides, y así mencionar muchísimos compuestos fenólicos. Sus funciones en particulares, si las podemos enumerar, pues podemos mencionar que son captadores eficaces de especies reactivas de oxígeno, nitrógeno y cloro. Tienen la capacidad quelante, sobre todo en metales divalentes, y esto entonces disminuye su efecto peroxidante. Mejora la función endotelial, disminuye la oxidación y consecuentemente agregación de LDL, y esto conlleva entonces a una inhibición de la agregación plaquetaria que puede formar a mediano o largo plazo llamados trombos o incluso émbolos. Y recuerden, cuando lleguen a un vaso sanguíneo de menor calibre pueden generar algún tipo de evento cerebrovascular, por ejemplo, a nivel cerebral. Los flavonoides del té y la cocoa se asocian con mejoría en la presión arterial. Sin embargo, no se recomienda la exposición muy constante al calor. Aquellas personas que hacen su café, el café de grano, y lo recalientan, no es recomendado, porque algunos compuestos pueden generar inhibidores fenólicos. Es el caso, por ejemplo, de algunos elementos presentes en el café que pueden inhibirse por la aplicación del calor. También generan desestabilización y pérdida de la integridad de membranas y paredes celulares bacterianas. Este es un punto interesante porque aquí entonces radica la justificación de por qué un polifenol puede considerarse como un efecto, un componente antimicrobiano. Bien, creo que de lo que más se reconoce a los polifenoles es este efecto antioxidante, ¿no? Y de estos esquemas brevemente nos resumen, de este artículo reciente, nos resume cómo funciona, cuál es el efecto de un polifenol, por ejemplo, en este caso es la quercetina, genera la inhibición o el efecto antioxidante, ¿no? Vean aquí la quercetina, vean los grupos hidroxilos presentes aquí, en los grupos unidos a los grupos carbonilos del anillo aromático que está aquí arriba. Entonces, esto lo que hace es un fenómeno de oxidación y reducción. Lo que hace entonces es neutralizar este peróxido de hidrógeno y formar entonces moléculas de agua a través de la pérdida de electrones. Entonces, esto hace a través de los hidroxilos unidos principalmente a los grupos carbonilos, generar esta donación de electrones para poder neutralizar radicales libres como el peróxido de hidrógeno. Además, también se ha identificado, esto es para, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, pero algunos metales divalentes, cobre, hierro, por ejemplo, que pueden generar efectos oxidantes en ciertas condiciones, también pueden ser neutralizados por efecto de la quercetina, de los polifenoles en general. Y hay diferentes mecanismos específicos, pero vean que la interacción es siempre en estos grupos hidroxilos de lo que es el anillo aromático en el grupo carbonilo. Entonces vean que tienen la capacidad para ligarlos y neutralizarlos tanto individualmente como formando complejos, como lo vemos aquí abajo. Dos quercetinas tienen la capacidad para neutralizar metales divalentes. Ahora bien, ¿cómo los polifenoles generan lo que es un efecto antimicrobiano? Esto está muy relacionado con lo que es la pared celular. Recordemos un poco acerca de las características de las bacterias gram positivas, gram negativas. En el caso de las gram positivas poseen esta pared de peptidoglicano que es muy firme, muy resistente y que les ayuda a poder, digamos, sobrevivir al medio externo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que los polifenoles pueden generar complejos con la pared celular y también con las membranas bacterianas. Recordemos que las bacterias tienen la pared celular y de manera interna una membrana celular.
Entonces, como estos polifenoles tienen la capacidad para quelar metales, como ya vimos en la diapositiva anterior, esto genera una desestabilización de la membrana y, consecuentemente, menor fluidez, mayor rigidez en algunos casos, formación de poros y esto entonces una ruptura de la bacteria y una pérdida de la función celular bacteriana. También algo importante mencionar que los lipopolisacáridos presentes en la pared celular de las gram negativas, perdón, que son estas capas externas que tienen, digamos, como una protección en lugar de lo que es la pared celular, los hacen más resistentes a los polifenoles. Entonces aquí es donde ya radican los estudios para poder atacar algún tipo de bacteria gram negativa. Esto es principalmente porque los lipopolisacáridos atrapan a los polifenoles e impiden esta interacción con la pared celular interna y con la membrana interna. Bien, continuando con los polifenoles, otros mecanismos, uno de los más descritos cuando ponemos mecanismos específicos de los polifenoles es a través de la sirtuina, que es una proteína que tiene la capacidad, un complejo proteico que tiene la capacidad para desacetilar histonas. Y a través de este mecanismo, pues como vemos aquí en el esquema, tiene muchísimas funciones específicas como función endotelial, gluconeogénesis, lo importante que les comentaba y al final lo vamos a platicar algo, esto de la regulación transcripcional de genes. Y también está la proteína quinasa de AMP, que es un intermediario muy importante en muchísimas rutas metabólicas, y este esquema me gustó porque es muy sencillo y no se complica con tantas vías, pero vean que el resveratrol, específicamente el resveratrol, tiene esta capacidad para activar la fosforilación de esta quinasa. Recuerden que muchas enzimas funcionan con estados fosforilados o desfosforilados. Entonces, en el caso de esta quinasa fosforilada activa mecanismos como glucólisis y la oxidación de ácido graso. Entonces, ahí radica digamos, el reconocimiento del resveratrol, por ejemplo, presente en los vinos para poder generar lo que es los efectos biológicos conocidos. Y de ahí radica entonces que el vino se le reconozca como una fuente de elementos antioxidantes por el resveratrol, por ejemplo, algunos taninos también que si bien tienen efectos quelantes, también pueden generar este sabor astringente en los vinos. Entonces, lo que les decía al principio, no disociemos un alimento funcional con un alimento no palatable. Perfectamente, algunos alimentos, bueno, el resveratrol, además de estas funciones, imparte el color característico del vino. Entonces, una de las funciones. Entonces, vean la importancia de integrar esto, ¿no? Color, sabor, apariencia, textura, con algún tipo de propiedad funcional. Otro efecto de los polifenoles, este artículo muy reciente publicado, habla, creo que es muy común encontrar, ¿no? Que los polifenoles, el resveratrol sobre todo, se utiliza como un elemento antienvejecimiento, también aclarador de la piel y demás, y esta vía metabólica es la que explica el por qué el resveratrol tiene esta capacidad. Entonces vean los puntos de inhibición y me interesa mucho este punto de la hormona estimulante de los melanocitos, que a final de cuentas ya va a la vía o activa lo que son enzimas melanogénicas que generan pigmentaciones oscuras en la piel. Entonces esto lo que hace el resveratrol es inhibir estos mecanismos fisiológicos, esos mecanismos enzimáticos y consecuentemente entonces tenemos digamos, un aclaramiento de algunos tipos de tejidos. Sin embargo, como el artículo lo comenta, se lo recomiendo, hay que tener mucho cuidado con esas recomendaciones porque depende de muchos elementos, tal cual uno de ellos es que el resveratrol llegue activo o funcione en su forma bioactiva al sitio de acción de aquí de las enzimas melanogénicas, por ejemplo. Y bueno, les digo, yo lo quise resumir en esos tipos de compuestos bioactivos, proteínas, lípidos, carbohidratos, polifenoles, que son los que más, creo que más nos encontramos. Y para entablar una charla de alimentos funcionales, pues es lo primero que podemos comentar. Sin embargo, este artículo de este año, reciente, muy interesante, también muy extenso, habla acerca de una descripción de diferentes componentes. Entonces, tengan en cuenta que hay otros que si bien no los comentamos a detalle en esta presentación, tienen efectos conocidos como la luteína, el licopeno, los beta-carotenos, las clorofilas muy importantes que además generan coloraciones características en los alimentos, los llamados prebióticos, que son la fracción de la fibra dietética que utilizan la microbiota para hacer el efecto propio, los probióticos, que son la microbiota como tal, y los simbióticos, estos alimentos, por ejemplo, que tienen la combinación de prebióticos más probióticos en condiciones adecuadas. Importante este artículo de revista Nature, publicado igual recientemente, me gustó, igual se lo recomiendo mucho porque habla de efectos sinérgicos y no voy a abundar mucho en esto, solamente vean este esquema muy interesante en cómo, digamos, este trabajo habla acerca de Nature, acerca del empleo de alimentos funcionales en el tratamiento de dislipidemia.
Entonces aquí vemos, miren, por ejemplo, que las catequinas tienen la capacidad, por ejemplo, de evitar lo que es la formación de lo que son las micelas a nivel intestinal cargadas en colesterol. Entonces, ¿esto qué hace entonces? Que no las vamos a absorber y las vamos a defecar. También algunos ergosteroles, por ejemplo, los fitoesteroles de la soya, tienen la capacidad, igual que estas catequinas del té verde, por ejemplo, de evitar, desestabilizar lo que es la formación de estas micelas. Consecuentemente, no las vamos a poder absorber y defecamos por completo lo que es el colesterol. Esa es una de las funciones atribuidas principalmente a los fitoesteroles. Además, vean también que en este efecto coadyuvante se combina el efecto probiótico, el efecto de la fibra soluble, y entonces, de manera general, por diferentes mecanismos, todos estos compuestos bioactivos de los alimentos pueden conllevar, a fin de cuentas, por ejemplo, como este artículo concluye, a disminuir padecimientos relacionados con los lípidos o aterosclerolemia, etc. Si hablamos de dosis efectivas, es muy difícil, ¿no? Digamos, hablar acerca de cuánto debemos de consumir de aceite de pescado, cuánto debemos de consumir de té verde, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es apegarnos a los objetivos, ¿no? Este artículo, igual publicado por Nature recientemente, habla acerca de recomendaciones, pero para el tratamiento de dislipidemias. Entonces vean que aquí les especifica fibra soluble, aceite de pescado, proteína de soya, el ajo, té verde, probióticos, etcétera, y unas recomendaciones basadas en evidencias científicas previas. Y te dice cuál es la función y cuál es la recomendación o dosis por gramo. Vean, por ejemplo, el aceite de pescado, 2 a 4 gramos por día. Esta dosis es la que está comprobada, que tiene el contenido adecuado de omega 3 y que ya tiene todos los mecanismos que ya platicamos. Entonces, creo que les puse otro, este es otro, por ejemplo, ¿no? Otras dosis probadas, este artículo igual del 2019, muy interesante, donde habla acerca de diversos estudios clínicos randomizados, que son los estudios clínicos, digamos, en el top de los más reconocidos por la robustez de las metodologías. Entonces, vean que hay diferentes dosis comprobadas. Entonces, en este caso, como lo vamos a comentar más adelante también, pues es importante tener en cuenta el nivel de nutrición de la persona, la integridad de los niveles de las microvellosidades, por ejemplo, la dentadura, la salivación, los tiempos de comida, la forma activa del compuesto. No es lo mismo tomarte un té verde, digamos, recién extraído, que un té verde recalentado, que ya platicamos. Es decir, es muy complejo poder establecer una dosis específica. Sin embargo, hay artículos, si queremos buscarlo para objetivos específicos, vemos que hay dosis ya comprobadas en condiciones patológicas específicas. Les decía al principio que el diseño de alimentos funcionales no debe darse de tal manera que de tal manera que estos, además de que mantengan sus propiedades funcionales, también sean atractivos para el consumo humano, sean palatables. Y aquí les pongo dos trabajos también en los que tuve la oportunidad de colaborar, donde no solamente nos enfocamos al desarrollo propiamente del alimento funcional, sino también, por ejemplo, de igualar a un contratipo en el mercado, en el caso de este chocolate que les pongo, y vean, lo sorprendente aquí, vean la cantidad de azúcares simples. Es 0 azúcares simples el chocolate que diseñamos en este trabajo de investigación en comparación a 53% que tiene un chocolate comercial. Sin embargo, entonces, por la incorporación de edulcorantes no calóricos, este chocolate funcional, diseñado principalmente para pacientes con diabetes, tiene la capacidad de endulzar, tiene el color adecuado, tiene la textura adecuada, pero sin aportar la cantidad de azúcares simples. Este trabajo de aquí de la derecha, por ejemplo, diseñamos también unas galletas enriquecidas con edulcorantes no calóricos, y lo que hicimos entonces fue darnos a la tarea de establecer su vida anaquel. No es lo mismo que yo te dé una galleta, te diga esta galleta tiene la cantidad de fibra mejor, esta galleta tenía una altísima cantidad de fibra, más alta, el triple, que la galleta que más fibra tiene reportada en el mercado. Entonces, lo interesante aquí es que dijimos, ok, tiene mucha fibra, pero quizás está seca, quizás no se rompe, quizás está muy suave, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Aparte de un perfil microbiológico de la galleta, hicimos una evaluación de estabilidad. Ver en función al tiempo en qué momento gana la mayor cantidad de agua y disminuye su fuerza de ruptura. La fuerza de ruptura es la capacidad que tiene para aguantar la ruptura, y esto está relacionado con la crocancia, que va relacionado con la textura. Otros ejemplos que les digo aquí en este lado, por ejemplo, ustedes pueden decir, pues, ¿quién hace un helado para publicar un trabajo científico, no? Este helado fue diseñado también con una carga muchísimo menor de azúcares simples, y que nos apegamos en lo que es características tecnológicas como el derretido del helado, el tiempo que dura el helado propiamente atractivo a la vista del consumidor, y también lo que es el incremento de volumen. Un helado apetitoso es un helado voluminoso, no un helado chorreado. Entonces, vean lo importante de apegarse a la tecnología
para poder aplicar alimentos funcionales correctos. Y esta igual de aquí a la derecha es una gomita incorporada también con edulcorantes no calóricos, y lo que hicimos entonces fue evaluarla con 90 niños de 6 a 10 años. Entonces vean que el niño dijo que no encontró diferencia, ni en el que tenía 100% azúcar, ni el que tenía 60% menos azúcar. Entonces vean que si hablamos de consumidores, de evaluadores sensoriales estrictos, son los niños. El niño te va a decir si me gusta o no me gusta. Entonces, diseñar un alimento funcional que no aporta calorías, que tiene características similares al contratipo del mercado y que además el niño no detecta la diferencia en el dulzor entre 100% azúcar o este alimento, es un alimento altamente relevante para el consumo, sobre todo en este contexto de las epidemias. Bueno, ya finalmente, ¿cuáles son algunas implicaciones en el uso de alimentos funcionales? Lo importante es la investigación epidemiológica, es observar, es decir qué estamos observando, qué estamos viendo. Se asocia cierta población que tiene un consumo elevado de, pues, supongamos, no lo sé, en progreso detectamos que la gente tiene un perfil de lípidos muy mejorado y detectamos que esa población tiene un consumo alto de mero y de boquinetes, por ejemplo. Entonces sospechamos tal vez que algún ácido graso esos pescados, evaluamos y así comenzamos un tipo de investigación de este tipo. Pero primero nos basamos en la investigación epidemiológica y después a lo que es dilucidar los mecanismos específicos. Se propone entonces un modelo sumativo que puede ser apropiado para evaluar la efectividad de los componentes bioactivos, lo que ya les comentaba. En la primera fase, evidencia epidemiológica. Y esto me hace recordar el efecto o cuando se empleó lo que es se incorporó lo que fue el yodo a lo que es la sal, porque se observó que en ciertas regiones había un bocio endémico, en ciertas regiones había la deficiencia de yodo, ¿y qué se dice entonces? Pues sabes qué, coloca el yodo a la sal y vamos a erradicar el problema. Pero ¿cómo se llegó a esa problemática? Por la observación a través de evidencia epidemiológica. Después, estudios de intervención, no sé, casos y controles observacionales, después los llamados modelos animales, un modelo muy utilizado, la rata, Wistar Kyoto, estos animalitos muy nobles, hasta en carácter, quien ha trabajado con ellos sabe que los animalitos hasta casi te acarician, aunque tú los estás ahí interviniendo quirúrgicamente. Entonces, modelos animales ya caracterizados que perfectamente se apegan a algún tipo de mecanismo o, digamos, modelo que nos interesa. Después vienen los ensayos clínicos, y los randomizados son y los dobles ciegos también son los más robustos en este sentido. Y finalmente, entonces, ya dilucidar mecanismos de acción, ¿no? Ya a nivel celular, encontrar que si hay evidencia clínica, entonces identificar en qué punto el omega 3, el omega 6, el resveratrol funciona, ya es, digamos, la parte final. Bueno, también comentar que, bueno, las dietas incluyen diferentes alimentos y a su vez los alimentos poseen una gran cantidad de componentes. Por eso mismo es muy difícil establecer la cantidad y los efectos precisos de todos los compuestos bioactivos presentes en la dieta y los alimentos. Lo que comentamos, ¿no? Leía en que estaba yo revisando unos artículos recientes el concepto de Food Soma, que ya la revista Nature lo incluye por primera vez en sus publicaciones, y esto hace referencia a todo el contenido de componentes nutrimentales presentes en un alimento, y algunos de ellos pueden ser funcionales. Y va esto de la mano con las llamadas ciencias ómicas, ¿no? La proteómica, metabolómica. Entonces ya el Food Soma ya entra en esto. Entonces ya comenzamos a reconocer entonces, y revistas de talla internacional y altísimo impacto, reconocer entonces a los alimentos como una matriz de elementos funcionales que pueden tener efectos positivos para la salud. Además de esto, también, pues, la respuesta a los nutrimentos se ve afectada por el trasfondo genético y otros factores que ya dijimos: edad, género, condiciones ambientales. En este caso es muy importante tener en cuenta los conceptos de nutrigenética y nutrigenómica, ¿no? La nutrigenética hace referencia a cómo digamos, cómo podemos asimilar los polimorfismos de las personas, cómo nos guían hacia la asimilación de ciertos nutrimentos. Y por otro lado, la nutrigenómica hace referencia a cómo algún nutrimento en específico tiene la capacidad para regular la expresión de algún gen. Bueno, alguno que recuerdo, ya platicamos, ¿no? De los polifenoles, algunos tipos de factores de transcripción. También, por ejemplo, derivados de la vitamina D, tienen la capacidad para hacer ligandos de factores de transcripción, por ejemplo, transportadores de lípidos de membrana. Entonces, esto es importante porque si un nutrimento de la dieta tiene la capacidad de ligar, digamos, funcionar como una llave y modular la expresión de un gen, esto puede entonces también ser clave para la medicina, digamos, de tipo personalizado. La búsqueda de marcadores genéticos efectivos representa un reto debido principalmente a interacciones con otros genes y factores ambientales. Es un hecho. Sin embargo, hay unos caracterizados, y aquí les pongo este ejemplo característico donde la evidencia epidemiológica primero apuntaba, por ejemplo, al aceite de oliva como un elemento coadyuvante en el tratamiento del cáncer.
Se sabe también que trastuzumab es un fármaco, es un anticuerpo de células específicas y que se utiliza en la terapia del cáncer. Y hoy en día se ha descrito que el ácido leico, el ácido graso omega 9, que es el ampliamente utilizado en todos los aceites vegetales comerciales, y otros componentes como flavonoides, tienen la capacidad de inhibir la expresión de este tipo de células. Entonces, vean lo interesante que es, insisto, primero en la evidencia epidemiológica y después aterrizarlo a una evidencia clínica o ya de mecanismo fisiológico. Y esto, cuando está asociado a un factor genético, una condición genética, es muy difícil poderlo estudiar. Se puede hacer y bueno, es algo que yo estoy intentando hacer, digamos, en el estudio de doctorado, pero es muy complicado, sobre todo por otros genes asociados, por ambiente u otras condiciones. Bueno, también es importante considerar que algunos compuestos bioactivos responden sensiblemente a efectos de dosis y respuesta y además también pueden tener efectos positivos o negativos. Por ejemplo, en el caso de la vitamina C, sabemos que tiene efectos conocidísimos, sobre todo antioxidantes, ¿no? Sin embargo, dosis elevadas de la vitamina C pueden generar deficiencias a su vez de vitamina B6 y vitamina B12 en pacientes hipertensos, por ejemplo. O, por ejemplo, vean que una dosis elevada de genisteína, que es un fitoesterol de la soya, puede generar una respuesta similar a los estrógenos. Por eso mismo, y aquí radica, si alguien de los que nos escucha ha escuchado alguna recomendación o limitante en el consumo de la soya, es específicamente por esto, porque la genisteína, al ser similar y poder ligarse a los receptores de lo que son los estrógenos, puede entonces suplir la función y potencializarla, entonces tener efectos negativos. Y bueno, de manera muy general, ya pegados correctamente al tiempo que estamos en esta charla, pues dos conclusiones nada más, ¿no? De manera general, los efectos de los alimentos funcionales y de sus compuestos bioactivos pueden emplearse como coadyuvantes para la salud humana, es decir, pueden ayudar al tratamiento, pueden ayudar a la mejoría de ciertas condiciones. Sin embargo, algo muy importante es que no pueden utilizarse de forma totalmente terapéutica debido a todos los factores que ya comentamos. Si bien hay factores conocidos, ya documentados, también está la genética, está el ambiente, está la microbiota, está la integridad de las personas, sobre todo a nivel intestinal, etc. Entonces, yo creo que de esto, de manera muy general, son las dos conclusiones que yo llego con la presentación. No nos casemos con el hecho de que el alimento funcional nos va a solucionar la vida, si bien tiene compuestos activos y demás, pero tenemos que verlo con mucho cuidado. Siempre, siempre, siempre apegados a la investigación científica. No recomendar, no consumir sobre todo un alimento o un compuesto bioactivo que no tiene la efectividad comprobada, porque esto puede generar entonces, en vez de beneficios, puede generar daños a la salud. Y tampoco negarlos, de incluirlos en la dieta adecuada, una dieta variada, una dieta que combine todos los alimentos, porque esto va a hacer entonces que la dieta pueda fortalecer y pueda generar impacto positivo mayor a la salud. Y bueno, eso de manera muy general sería todo. Muchísimas gracias, Enrique, por esta excelente presentación, una mega actualización de los conceptos básicos, ¿no?, que debemos de manejar todos quienes nos dedicamos a hacer recomendaciones alimentarias o crear productos nuevos con respecto a los alimentos funcionales. La verdad es que está muy, muy claro. Aquí ya pusimos ahí el correo electrónico también de la Dirección de Nutrición. Por si alguien requiere la grabación de este webinar, por favor, estaremos encantados de mandárselas para que puedan escucharlo. También queremos mandarles saludos. Tenemos a todo un salón de la Universidad Modelo que está escuchando también tu conferencia, así que muchas gracias a la Universidad Modelo por estar presentes en esta presentación. Y te voy a ir pasando, si me lo permites, Quique, algunas preguntas. Creo que el tema es sumamente interesante y la verdad es que tendríamos como para hacer 4, 5 o 6 webinars de cada uno de los grupos que fuiste presentando de alimentos funcionales. Me queda claro que hay muchísima gente con muchas inquietudes de trabajar a lo mejor con compuestos de proteínas o con compuestos de lípidos, con compuestos derivados de plantas, ¿no? Me parece que eso es algo que siempre ha habido la inquietud y la verdad es que creo que era muy importante dar este foro porque también creo que es importante que no todo es clínica pura. O sea, hay que también, hay nutriólogos que tienen que dedicarse, ojalá que se dediquen a tecnología de alimentos, a desarrollar alimentos funcionales. Me parece que esta es otra área también muy noble, muy bonita, muy rica, que tenemos la oportunidad también de desarrollar quienes nos dedicamos al tema alimentario. Así que ojalá que también haya servido un poco de inspiración, ¿no? Para que pues quienes están en esos procesos de formación pues también se dediquen a esta área que es sumamente importante.
Entonces, te voy a pasar algunas preguntas que ya tenemos por aquí en Zoom. Mira, nos pregunta Gaby Martínez, nos pregunta, dice, los edulcorantes artificiales, pregunta si pueden alterar la microbiota intestinal y también nos preguntan si el sabor de estos puede estimular la síntesis o producción de insulina. Sí, respecto a esto de la microbiota, yo he trabajado con edulcorantes a nivel de naturales, sobre todo. No he trabajado con microbiota. Sin embargo, pues lo que he leído en algunos momentos me ha llevado a la conclusión de que son estudios de asociación epidemiológica, ¿no? De que en algunos casos el consumo de edulcorantes puede generar algún tipo de alteración, pero recordemos que la microbiota es podemos decir que son tipos algunas endémicas, ¿no? Dependen de tu alimentación, qué alimentos estás consumiendo, qué características tiene tu dieta y ciertos tipos de microorganismos o colonias o géneros van a poblar lo que son los intestinos. Entonces, en ese sentido, puede ser que algunas especies, algunas familias de bacterias puedan ser susceptibles a los efectos, porque si bien son inocuos a nivel, digamos, celular y demás, pues las bacterias tienen otras características completamente diferentes. Entonces, lo que yo puedo responder a eso es que por estudios de asociación epidemiológica hay ciertas personas, regiones donde sí puede haber un tipo de modificación. Sin embargo, en la gran mayoría, de hecho, están regulados como positivos, se emplean ampliamente para la regulación del incremento de la glucosa en sangre. Entonces, yo me iría más a los estudios de asociación epidemiológica, donde algunos sí, pero hay que revisar el contenido, las características de la dieta, donde se ha documentado estas alteraciones en la microbiota. ¿Y la otra cuál era? Me dijo dos. Era si producía algún tipo de estimulación o síntesis de insulina. Ah, bueno, yo me acuerdo una vez un congreso, me acuerdo porque ya tiene varios años y escuchaba a un profesor hablando, un internacional, diciendo que los edulcorantes, aunque no son calóricos, pueden generar incremento de insulina en sangre, ¿no? Y así todos diciendo, órale, pues ¿cómo va a hacer esto? Si no hay glucosa, ¿cómo se va a incrementar? Entonces, este científico hablaba de una estimulación por vía parasimpática, si no me equivoco, donde había una respuesta al dulzor. O sea, pongamos la sucralosa, por ejemplo, la esplenda es 600 veces más dulce que el azúcar. La stevia es 300 veces más dulce que el azúcar. Es decir, las papilas gustativas tienen una estimulación 300 o 600 veces más. Y esto entonces, decía este investigador, puede engañar y decir al cuerpo, ¿no? Ya asocio lo dulce con la liberación de algún tipo de respuesta y ahí va de la mano la insulina. Sí he visto que está documentado algún tipo de asociación entre el dulzor y el incremento de la insulina por una vía, pero no directamente por la vía común, que es la beta pancreática, que va por allá, que lo que ya conocemos que es glucosa, insulina ya asociada. Excelente, excelente explicación, Quique. Aquí también nos preguntan qué tipos de test se pueden recomendar para la disminución de la presión arterial. Bien, bueno, es que ese tipo de preguntas así a veces me causan conflicto porque a veces se puede prestar a que, es que es una plática donde dijeron que el té amarillo, el té verde, el té negro, el té morado, no sé qué, ayudan. Entonces, la evidencia hay. Exacto. Entonces, yo no quiero decirlo con el té tal cual, porque aparte si compras el té verde, por ejemplo, no sé, de Superama, de Chicago Selecto, de otra tienda, pues hay diferentes las marcas, ¿no? Entonces, yo no quiero decir que qué té verde se recomienda, pero sí hay compuestos, por ejemplo, el ácido clorogénico, es uno de los que yo recuerdo ahora, que tiene esta capacidad presente en el café, presente en el té verde, por ejemplo, de regular lo que es la presión arterial. Es uno de los que yo recuerdo, pero como decíamos en la plática, no lo veamos como un componente del alimento, ya va a generar todo el efecto, ¿no? El café tiene ácido clorogénico y es un polifenol altamente reconocido, pero tiene otros, bueno, si lo tomamos en ayunas, es un pH ligeramente ácido, es caliente, o sea, veamos integral esta situación, ¿no? Digamos, quiero tomar mi té verde con la intención de bajar mi presión, pero me lo tomo en la mañana, después de 8 o 10 horas de ayuno, mi único alimento, no vuelvo a comer nada hasta las 2 del día. Entonces no hay ningún beneficio en ese sentido. Por supuesto. Finalmente es parte de un todo, ¿no? Creo que de hecho recalcaste mucho este punto, ¿no? Que bueno, los alimentos funcionales ahora sí que pueden potencializarse o bloquear completamente sus efectos si no van acompañados de otro tipo de alimentos, de ciertos hábitos también, de hacer o no hacer actividad física, que luego también hay alimentos funcionales que tienen mejor respuesta si hay algún tipo de aumento en el metabolismo, disminución. Entonces, bueno, finalmente es saber que hay sustancias, como todas las que nos presentaste,
que pueden tener efectos, pero esos efectos pueden depender también de el acompañamiento que tenga ese alimento, la hora en la que se consuma, si está acompañado de un fármaco, por ejemplo, ¿no? Cuando los que estudiamos, bueno, vemos farmacología y vemos interacción con nutrimentos, pues vemos que, no sé, ¿no? De repente el jugo de uva o el jugo de toronja, ¿no? No va con ciertos medicamentos. Entonces, bueno, finalmente es un poco también no sacar de contexto como una sustancia completamente aislada y mágica, ¿no? Finalmente un alimento, ¿no? Y aquí Correcto, nos coincido. preguntan, y saludos Mónica desde Toluca, nos pregunta en qué presentación se recomienda consumir mejor el stevia. También hace una buena pregunta, me parece, dice, bueno, la que es en polvo es de marca comercial, pero pues la inquietud más importante es cómo saber qué producto del mercado es confiable, ¿no? Cómo saber si finalmente ese producto de stevia que estoy comprando en el mercado es confiable. Buena pregunta, de hecho es algo muy común. Yo lo poco que he hecho de investigación ha enfocado igual en parte al stevia. Entonces tuve la oportunidad, como les decía, de formar parte de ese equipo pionero de evaluación de la stevia yucateca. Entonces me acuerdo que en ese contexto, cuando yo estudiaba el stevia y todo, pues todo era stevia, no iba al súper y stevia, etiquetas y todo. Y me acuerdo que en ese momento salió una marca, no lo voy a decir, muy famosa, de la que están pensando, esa estoy seguro. Cuando leí la etiqueta decía que tenía 0.05% de glucósidos de stevia, o sea, una grosería, una nada, o sea, 0.05%. Se la vendiendo al triple precio que el azúcar o la sucralosa como tal. Entonces, realmente era nada más, la pantalla era poner el color verde en la etiqueta y decir que tiene stevia. Entonces, ¿cuál recomendaría yo? El que tenga un contenido elevado, básicamente que sea 100% glucósidos de steviol. Cuando lean la etiqueta lo pueden encontrar como azúcares de stevia, glucósidos de steviol, rebaudióxido de stevióxido, todo esto es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero que tenga un contenido alto. Normalmente tienen la mitad de glucósido de steviol, tienen tienen maltodextrinas o tienen también otros edulcorantes como acesulfame K, aspartame, sucralosa, es una combinación. Entonces, ¿cuál recomiendo una marca como tal? No es porque no la puedo decir, simplemente no tengo una favorita. Yo siempre leo etiquetas y veo cuál es el que tiene el contenido que a mí me interesa en cuestión a los alimentos procesados. Ahora bien, nada como preparar, por ejemplo, tu extracto casero. Siempre recomiendo, y lo he visto en el súper, las hojitas las venden. Puedes poner 10 gramos de la hojita con 1 litro de agua o hasta medio litro de agua, lo pones a hervir, así básicamente hervir, y después cuelas el agua, ¿no? Se recomienda, si lo quieres hacer, 2 vueltas, 2 calentadas más para que libere completamente. Los compuestos glucosídicos de la stevia son altamente solubles en agua y al poner calor incrementa la energía de activación y liberas más los compuestos. Entonces haces tu pequeño jarabe, lo refrigeras y le pones a tus bebidas, a tus postres, lo que tú quieras y sin ningún problema. Hace poquito asesoré a una muchacha empresaria en postres saludables y demás. Entonces, así pudimos estandarizar sus recetas porque lo que quería ella poner stevia. Pero si pones el polvo, tiende a cristalizarse, por ejemplo, cuando hay altas temperaturas, en el horneado, por ejemplo, que son 180 grados. Entonces, lo más noble puede ser la forma, que cada quien elabore su propio jarabe. Y lo pones en el refri, lo pones a refrigerar y no tiene ningún problema. Entonces, debe ser una buena proporción, no más de 100, 110 grados, es con un termómetro hasta casero o viendo cuando hierve el agua, lo retiras de la flama y ya tienes tu propio extracto de stevia. Si quieres que sea más concentrado, más hoja, menos agua, eso ya es ahora sí a gusto del cliente. Excelente, ¿no? Excelente recomendación, ¿eh? Fíjate que no, una servidora tampoco lo había pensado. Y ya he visto las hojas de stevia, pero pues de repente no sabes qué es lo que puedes hacer con las hojas. Entonces, pues esa es una excelente recomendación. Oye. De hecho, sí, perdón, ahorita lo que igual se está detonando y lo que también tengo ya un trabajo ya realizado es con los tallos de stevia. O sea, las hojas como tal es la mayor cantidad de compuestos dulces, pero el tallo también se aprovecha. Entonces, cuando compren la hoja, si es que la compran, toda la hoja la pongan a hervir. No le quiten los tallos porque ya hemos comprobado un estudio que recientemente se va a publicar, donde los tallos también tienen compuestos dulces y también tienen las propiedades funcionales que ya platicamos. Retención de agua, aceite y todo lo funcional en este. Padrísimo. Y bueno, pregunta, ahora como decimos acá, ¿no? Pega, o sea, puedes sembrar stevia y localmente pega, o sea, le gusta el clima, le gusta el ambiente, o sea, digo, finalmente alguien si quisiera sembrar, por ejemplo, y tener ahí una maceta con hojas de stevia, es compatible con el ambiente. Claro. Sí, sobre el clima, por eso el gobernador en su momento lo trajo, quiso potencializar, quiso hacer de esto una buena fuente de ingresos, es una muy buena idea. Hasta donde yo supe, y igual hablo de más, si alguien está escuchando me va a regañar, no lo sé, donde yo supe es que la stevia sí creció, pero el poder endulzante era menor.
porque el suelo yucateco es muy rocoso, muy mineralizado. Entonces la planta nutrimentalmente, como es un ser vivo, necesita nutrimentos y se necesitaba mucha inversión para modificar los suelos para que tengan un dulzor adecuado. Entonces aquí se remarcaba un poquito más el sabor metálico característico de la stevia. Entonces yo creo que por eso no se pudo potencializar como se pensaba que sustituya a Asia o a Paraguay en la producción, pero sí se produce y sí se comercializa. Ah, Sí, yo he comprado kilos de hojas de stevia, dura un montón. padrísimo. Oye, Quique, hay varias preguntas que nos están haciendo en Facebook, pero tampoco yo sé que estás bien ocupado también en el laboratorio y no quisiera yo robarte más tu tiempo. Me encantaría que cuando tengas chance, para que la gente que está haciendo comentarios en Facebook no se me desespere, cuando el maestro Quique tenga un chancecito, le pedimos que entre a la presentación, a la transmisión que hicimos en Facebook, y pues para que pueda ir de repente ahí contestándoles algunas preguntas muy particulares que estoy segura que nos podría llevar mucho tiempo de irlas contestando una por una, Sí, pero sí. no se desesperen. El maestro Quique con mucho gusto puede entrar más en un ratito, en la tarde, y pues ahí irles contestando las preguntas que nos pongan en Facebook, que la verdad están muy interesantes y hasta nos pudieran dar pie, yo creo que a otro webinar para poder seguir discutiendo este tema. No sé si quieras cerrar, Quique, con un mensaje final sobre esta presentación para el día de hoy. Sí, nada más, en este contexto, ¿no? De etiquetado, de quesos y demás, no satanicemos alimentos, ¿no? Veamos a la industria, si bien ha tenido muchas bajas, mucha culpa, por decir así, ¿no? No satanicemos esto. Yo creo que nueva regulación viene a potencializar estos conceptos de alimentos funcionales. La industria va a reformular, la industria va a plantear nuevas alternativas y nosotros como consumidores, como tecnólogos de alimentos, como científicos de alimentos, como nutriólogos, tenemos que estar informados y estar actualizados y saber responder a estas nuevas demandas de la sociedad, nuevas alternativas saludables. Yo quiero cerrar con que el alimento funcional puede ser parte de la dieta, no lo consideremos como la solución a todos nuestros problemas, porque no es así, sino simplemente consumámoslo y no satanicemos a un alimento funcional que está procesado, ¿no? Si bien hay algunos sí reconocidos, vean el estudio, recuerdo que la Profeco ha sacado varios, pero uno más internacional donde hablaban de la efectividad de los tipos, no quiero decir la marca, estos botellitas como de fermentados, que tienen lactobacilos, entonces sacaban el perfil de cada uno de ellos y te decían cuál es el mejor, porque es el que tiene mayor células vivas por porción. Entonces, tenemos la red a la mano, o sea, ponemos en Google mejor X producto, mejor edulcorante, mejor esto, otra herramienta muy válida, el Google académico, y está a la mano de cualquiera poniendo palabras claves, hasta el que no es científico, ¿no? Leyendo la conclusión del artículo, porque necesitamos eso. Si bien el etiquetado para algunas personas vino a ser así como un poco tajante, yo creo que es necesario, porque no leemos, ¿no? Entonces, el tema es alimentos funcionales, pero va de la mano con todo lo que estamos consumiendo, y lo que viene ahora es que nos van a vender todo como funcional cuando no puede ser así. Entonces les deseo cerrarlo y pues agradecer nuevamente el espacio, la intervención y todo, y pues sería todo, yo creo. Muchas gracias. No, yo creo que aquí ahora sí que para finalizar, creo que me quedo creo que el mensaje más importante aquí, que es el que acabas de dar, hay una ventana de oportunidad para todos quienes se dedican a hacer desarrollo de productos, tecnología de alimentos. La industria definitivamente tiene muchas bondades y me parece que ahora sí que los productores de alimentos responsables van a ver con este nuevo etiquetado una maravillosa ventana de oportunidad para reformular, y quienes van a estar ahí para acompañarlos, para producir alimentos que nutran a todos quienes consumimos y a todos quienes compramos, pues por supuesto va a ser gente como tú, Quique, gente que se dedica a tecnología de alimentos, gente que habla y asevera las cosas basado en evidencia, que creo que eso es algo también es muy importante, que nos basemos en evidencia, y pues a leer. Ahora sí que hay que aprovechar que ahí está este tema del etiquetado. Hay páginas oficiales de muchos sitios oficiales que están haciendo revisiones, ahora sí que sin conflicto de interés, ¿no? De acerca de los alimentos. Y pues ahora sí que pues a documentarnos, ¿no? Y pues ojalá que los estudiantes que estuvieron escuchando, pues que se enamoren también del tema de producción de alimentos, de tecnología de alimentos, que me parece que es un mundo completamente diferente. Y pues la verdad es que gracias a todo lo que se produce con sus investigaciones y sus laboratorios, pues los que se dedican a la clínica, pues pueden hacer una recomendación, y los que hacemos guías alimentarias, pues podemos plantear algún tipo de alimento que se incluya en una guía. Entonces la verdad es que todo
todo se complementa y me parece que todo es muy importante. Pues Quique, eres bienvenido cuando quieras a este foro para compartir más de tus investigaciones con nosotros. Estamos muy orgullosos de tener magníficos talentos yucatecos, de verdad, trabajando en este tipo de investigaciones y pues en la Secretaría de Salud de Yucatán, pues aquí tienes tu casa cuando quieras volver a compartir con nosotros. Les invito, quienes quieran el webinar, ya lo estamos grabando y ya pusimos tanto en los comentarios de Facebook como aquí en los comentarios de Zoom, la dirección, el correo electrónico de la Dirección de Nutrición. Así que en un ratito que se termine de procesar la grabación, con mucho gusto ya lo subimos a mi canal de YouTube y ya ahí con mucho gusto les podemos mandar la liga para que lo puedan ver. Y de todas maneras, esta presentación pues se queda colgada de la página de Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán. Así que pues quien quiera volver a verla, compartirla, pues ahí está la información. Y pues creo que eso es algo que es bien importante también, que transmitamos salud. Recuerden, es ahorita bien importante aprovechar muy bien las redes sociales, las tecnologías, pues para compartir conocimientos y hacer a un lado a los que comparten información que no está basada en evidencia y que tomemos posesión de las redes sociales, pues quienes nos dedicamos a compartir información que sea verdaderamente valiosa y útil para la sociedad. Así que, pues muchas gracias a todos. Mañana también tenemos otro webinar muy interesante. Va a estar con nosotros el maestro, ahorita le digo el nombre antes de que se me olvide, va a estar con nosotros el maestro de la UADY, el maestro Elías Góngora, me va a matar el maestro Elías Góngora Coronado de la Facultad de Psicología de la UADY, y nos trae un webinar que creo que va a estar muy padre, muy bonito, con el título Felicidad y Bienestar para la Promoción a la Salud. Entonces, eso es algo muy, muy importante que creo que todos también tenemos que tener en cuenta. Así que pues los invito mañana a escuchar al maestro Elías Góngora con este tema, igual a las 11 de la mañana en punto. Así que pues muchas gracias, Quique, nuevamente. Que tengan todos un excelente día y pues nos vemos mañana en el siguiente curso. Gracias. Gracias y gracias a todos. Saludos. Gracias.